Hola, agradezco a Acerca la invitación a estas jornadas argentinas de tiflología tan especiales, ya que celebran su medio siglo de existencia. Haciéndome eco del lema "Cuestionar todo lo dado es la función del saber", que convoca a estas jornadas y a la elección del tema transversal, inclusión, concepción o discurso, en intersección a la mesa a la que fui convocada, formación de formadores, en esta intervención quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de promover una concepción crítica de la discapacidad en los espacios formativos. Ahora, ¿por qué es importante pensar a la discapacidad críticamente desde el espacio formativo en general y en especial de los profesionales de la discapacidad? Además, ¿qué sería pensar a la discapacidad críticamente? Bueno, las personas con discapacidad organizadas por sus derechos en los años 60 y 70, que dan origen al campo de los Disability Studies en el mundo anglosajón, nos dan una posible respuesta a estas preguntas. En el desarrollo de esta área de estudios converge un doble camino en el que se cruzan el activismo por los derechos y las ciencias sociales. Inicialmente, en 1962, en Estados Unidos, de la mano de Ed Roberts, un joven con secuelas de polio, nace en la Universidad de California el Movimiento por la Vida Independiente Norteamericano, que va a ser uno de los gérmenes del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional. El Movimiento por la Vida Independiente Norteamericano, a través de sus demandas, iba a problematizar las respuestas que la sociedad le había brindado hasta entonces a las personas con discapacidad. Cuestionando el paternalismo médico y la caridad, que suponía que ellos eran seres inferiores, destinados a ser tutelados y despertar lástima, van a reclamar el derecho a la autonomía y a decidir sobre su propia vida, disputando la segregación que los apartaba de la vida social general y los obligaba a permanecer en circuitos especiales segregados, iban a exigir el derecho a vivir en la comunidad. Y por último, rechazando el criterio que los reducía al mundo de la enfermedad y la pena, iban a luchar por ser percibidos como una minoría vulnerada de sus derechos civiles, incorporando los mecanismos del activismo de las minorías raciales y étnicas de acción directa. De modo simultáneo, también en esos años 60 y en Estados Unidos, desde el campo académico de la sociología, van a surgir aportes que van a llevar a problematizar la mirada tradicional que tenemos de la discapacidad desde el sentido común, y que también había sido dominante hasta entonces en el área de las ciencias sociales. La rama del interaccionismo simbólico, que parte del supuesto de que los seres humanos dotamos de significado a nuestro mundo social a través de sentidos colectivamente construidos en los encuentros sociales, va a brindar importantes aportes para decir que la discapacidad era mucho más que una tragedia médica personal. Entre estos aportes, que reúne las contribuciones de autores como Irving Goffman o Robert Scott, por mencionar solo algunos, se muestra que aquello que es señalado en las sociedades occidentales como discapacidad no puede ser reducido a un hecho meramente individual, orgánico y biológico. ¿Por qué? Porque es el resultado de procesos de etiquetamiento históricamente configurados y asociados a la importancia que tiene en estas sociedades la definición médico-burocrática del ciudadano considerado normal. Además, los interaccionistas simbólicos señalarían que las consecuencias de esta etiqueta tienen severos efectos en la vida social de sus portadores. Se generan procesos de estigmatización que, imputando una identidad devaluada que pone en duda el pleno carácter humano de los agentes, suspende las expectativas normativas que se tiene para el común de los ciudadanos considerados normales. Así, si en términos de aquella época se esperaba que un ciudadano promedio trabajara, estudiara en la escuela y en la universidad,
que formara heteronormativamente familia. Todas estas expectativas sociales, en el caso de las personas con discapacidad, serían puestas en duda y en suspensión. Entonces, a través de estos aportes, los interaccionistas simbólicos lo que van a decir es que tener una marca de alteridad como lo es la discapacidad en nuestras sociedades implica ser transformado en un paria social, en un ciudadano de segunda categoría, porque implica quedar al margen del mundo laboral, del mundo educativo, de la vida social, de la vida afectiva, del reconocimiento social. Y por último, el interaccionismo simbólico va a decir que en estos procesos de etiquetamiento, los expertos o sabios, es decir, los profesionales de la discapacidad, juegan un papel muy importante porque son los socialmente habilitados para imputar el rol del discapacitado en términos epocales. Esta imputación que hacen no es neutral, porque incide esta imputación en la imagen social y en las posibilidades de vida del protagonista. Esbozan ciertas carreras morales en donde esa marca de alteridad, que es el estigma, sujeta y condiciona muy seriamente las posibilidades de vida de la persona, tanto desde lo simbólico hasta lo material. Estos aportes del activismo y la sociología norteamericana van a viajar a Reino Unido, particularmente a través de la prensa que van a producir las personas con discapacidad por medio de sus agrupaciones. Así, en el seno de la Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación, que es conocida como UPIAS por sus siglas en inglés, de la mano de activistas con discapacidades físicas, tales como Paul Hunt, un joven con distrofia muscular, y Vic Finkelstein, que era un psicólogo sudafricano con paraplegia, estas ideas norteamericanas van a ser leídas en clave marxista, dándole a una concepción completamente disruptiva de la discapacidad en las sociedades occidentales. Las personas con discapacidad física que fundan UPIAS, cuando se reúnen para formar la agrupación en 1972, se interesan por responder ¿cuál es la causa de la discapacidad? Y se preguntan esto porque les importaba analizar esta cuestión, porque advertían que hasta entonces las iniciativas en el campo de la discapacidad en el mundo británico no habían brindado soluciones efectivas a la situación social de este grupo. Después de 2 años de discutir esta cuestión, llegan a la conclusión de que el problema se encontraba en que había que partir de una mirada crítica de la discapacidad. La mirada espontánea de la discapacidad, propia de nuestras sociedades occidentales, partía de una perspectiva que naturalizaba a la misma como el resultado de un déficit que enluta la existencia y que requería ser superado a través de ayuda profesional, médica y o social. Esta perspectiva se fundaba en lo que ellos identificarían como un modelo médico o rehabilitador de la discapacidad, y el mismo estableciendo como ideal de humanidad el acercamiento a ciertos parámetros corporales vinculados a la normalidad y a la capacidad para el proceso de trabajo capitalista, llevaría a dar, a su entender, respuestas erróneas al problema de la discapacidad. Este modelo, para ellos, individualizaba y medicalizaba la discapacidad, pidiéndole al individuo que se sobreadapte a las limitaciones derivadas de las que se entendían que eran sus limitaciones corporales a través del desarrollo de capacidades remanentes. En este proceso, la persona con discapacidad era la responsable de reintegrarse a la sociedad general a través de la demostración de su utilidad social. El médico de cabecera era el responsable en el proceso de rehabilitación de determinar las posibilidades de vida de la persona, y todas las medidas tenían que apuntar a favorecer el mayor acercamiento posible al ideal de cuerpo capaz o normal. El éxito de este proceso de sobreadaptación era la integración, y con ella la recuperación de la dignidad que se suponía se perdía a partir de la
deficiencia. En caso en que la gente no lograse adaptarse, el fracaso se traducía en la segregación de la vida social general y en el aislamiento. Sin embargo, los activistas de UPIAS van a decir que en el modelo médico, rehabilitador o individual existían dos trampas. Por un lado, el modelo médico establecía toda la responsabilidad de la integración en el individuo con discapacidad, sin contemplar que la sociedad estaba minada de barreras que hacían que las personas con discapacidad corrieran con desventaja respecto a las personas sin discapacidad. Y lo que van a decir es que paradójicamente serían los avances de la medicina de rehabilitación los que propiciarían que las personas con discapacidad advirtieran estas barreras, ya que va a ser a partir de la Segunda Guerra Mundial en que se desarrolla esta área de la medicina que muchas personas con discapacidad van a poder extender sus expectativas de vida, ser reunidas en centros de rehabilitación, ahí adquirir mayores posibilidades de vida y también al unirse con pares, contemplar estas barreras que luego van a emerger del entorno. Sin dejar de reconocer este aporte que hizo la rehabilitación a la situación de las personas con discapacidad en nuestras sociedades, los fundadores de UPIAS van a decir que en la ideología de la rehabilitación hay lo que va a ser identificado como una segunda trampa, el enaltecimiento de la normalidad como ideal aspirativo. Y junto a esto, la instauración de una relación de asimetría y dependencia entre los profesionales, los ayudantes, y las personas con discapacidad reducidas a un papel de ayudados y dependientes. Además, se va a establecer el imperativo de tener que superar la condición de deficiencia. Esto, para los fundadores del modelo social, va a sellar a fuego la idea de la discapacidad como una diferencia indeseable, como sinónimo de heteronomía y tragedia personal, y va a transformar a la vida de las personas con discapacidad en una conquista eterna por intentar abandonar el estado de discapacidad que quitaba sentido y plenitud a la vida, para tratar de acercarse en la medida de lo posible al funcionamiento del cuerpo capaz o normal. Contraponiéndose a esta perspectiva, los fundadores de UPIAS van a decir que la discapacidad nacía de una sociedad discapacitante. Las personas con discapacidad desafiaban los valores enaltecidos por las sociedades liberales vinculados al cuerpo capaz o normal, la productividad, la independencia, la salud, la fuerza, la belleza, entre otros. Esta sociedad no tenía en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad por diseñarse solo en base a la suposición y al imperativo de que todos sus ciudadanos eran portadores de un cuerpo capaz o normal. Estas sociedades, van a decir los fundadores del modelo social, eran tiranías de la perfección o de la normalidad. Se enaltecía como valor la normalidad o la capacidad corporal. Y para ellos, la discapacidad va a ser una desventaja socialmente tipo de sociedad que homologaba las condiciones de vida de las personas con deficiencias como parte de un grupo oprimido. Además, ellos van a decir que la mayor parte de las personas con discapacidad no sentían a sus deficiencias como una tragedia personal, sino que el principal obstáculo que encontraban en su vida diaria nacía de las barreras del entorno, que imposibilitaban su posibilidad de participación social y por ello los denigraba y los hacía sentir inferiores. Es por esto que entonces, para ellos, era necesario romper con la mirada espontánea de la discapacidad y partir de una teoría que apuntara a desmantelar este tipo de... El problema de la discapacidad a partir de respuestas individuales ni de la ayuda de la discapacidad, sino a través de la transformación social. Para UPIAS,
no era un asunto personal, sino que era un problema social a través del desmantelamiento de los procesos que producían barreras en el entorno y con ellas la opresión y la denigración institucional de las personas con discapacidad. En este proceso, las personas con discapacidad, en base a la autoridad nacida de la experiencia, eran las que tenían que tomar el control de este cambio social. La sociedad tenía que radicalmente cuestionar el imperativo o la ideología de la normalidad sobre la que se estructuraba y promover ya no la integración, sino la inclusión de las personas con discapacidad. Debía reconocer la validez de la palabra de las personas con discapacidad, dar cabida a todo tipo de corporalidades y reconocer su dignidad intrínseca, sin exigir ningún tipo de demostración de prueba de normalidad o utilidad. Y para esto era necesario no cambiar las reglas, sino cambiar todo el juego social. Esto se lograría a través de la lucha por los derechos y una teoría social de la discapacidad o una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada. En esta lucha, las personas con discapacidad, en tanto oprimidas, iban a ser ellas mismas las que iban a organizarse a través de organizaciones democráticas de personas con discapacidad para transformar por estos dos caminos la sociedad discapacitante. Ahora bien, ¿esto hace que los fundadores de UPIA sean antimédicos o antiprofesionales de la discapacidad? Para nada. Ellos, a los que nos invitan, a todos los profesionales de la discapacidad, es a repensar la ontología de la discapacidad y el papel que jugamos en la solución al problema de las personas con discapacidad. Y en él, ¿cómo piensan ellos? Ellos nos adjudican a los profesionales de la discapacidad un rol central, transformarnos en aliados de esas luchas. En Principios Fundamentales de la Discapacidad, un documento que escribe fruto de una reunión en 1976, UPIAS, ellos señalan que la discapacidad es una situación provocada por condiciones sociales que requiere para su eliminación que ningún aspecto de la vida de las personas con discapacidad, como los ingresos, la movilidad o las instituciones, sea tratado de modo aislado, que las personas con discapacidad, con el consejo y la ayuda de otros, asuman el control de sus propias vidas, y que los profesionales, expertos y otros que buscan ayuda, se comprometan a promover dicho control por parte de las personas con discapacidad. Entonces, en consonancia con estos principios, UPIAS va a señalar que la discapacidad es una forma de opresión que se impone sobre las deficiencias por el modo en que ellos son innecesariamente aislados y excluidos de la participación plena en la sociedad, y que por esto las personas con discapacidad constituyen un grupo oprimido en la sociedad. Estas ideas que UPIAS elabora para pensar en la discapacidad en los años 80 van a ser llamadas por el sociólogo con discapacidad física Mike Oliver modelo social de la discapacidad. Y el mismo se va a transformar en la gran idea del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional, deviniendo un tremendo motor para la politización de este colectivo. Entre fines del siglo pasado e inicios del presente, fruto de estas luchas por el reconocimiento que da el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad internacional, la concepción que propone el modelo social y que generan los miembros fundadores de UPIAS excede sus límites e interpelan las miradas que hoy tenemos de la discapacidad desde la medicina, el derecho, las políticas. Y un gran punto de llegada de esas luchas es en el 2006 la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención recoge el modelo social de la discapacidad y, adoptando un enfoque de ciudadanía, exige a las políticas sectoriales que remuevan las barreras que dificultan o niegan la plena participación y la dignidad intrínseca de las personas con discapacidad. La Convención ha tenido una inmensa acogida a nivel internacional y por eso es considerada un cambio de paradigma en la materia.
La inclusión es uno de los grandes principios del modelo social que acoge este instrumento internacional. En América Latina, la Convención ha sido suscrita y ratificada por todos los países, y es la referencia indiscutida que alumbra las políticas sectoriales y de la sociedad civil. Si bien se ha avanzado en varios aspectos en las políticas que promueve la Convención, no obstante, desde los activismos y la investigación social, observamos que existe aún un desfase entre los derechos en el papel y los derechos en las prácticas. En nuestro país, en materia de políticas, persisten, junto a la Convención, perspectivas basadas en un modelo médico individual, así como ambigüedades y paradojas. Además, observamos que en muchas ocasiones términos como inclusión, modelo social, perspectiva de derechos, habitan las retóricas o inclusive las críticas, pero ¿qué se entiende por estos conceptos? No siempre va acompañado de una concepción holística de la propuesta del modelo social. Integración e inclusión, personas discapacitadas, personas con discapacidad, se reemplazan como si fueran sinónimos o una mera cuestión semántica y no vehiculizaran concepciones de la discapacidad completamente antagónicas. Otras veces se juzga la inclusión sin problematizar si realmente lo que está en juego es la concepción radical que se propone desde el modelo social o simplemente se trata de formas de integración maquilladas por nuevos nombres. Esto creo que lleva un camino erróneo en ocasiones de tirar a la basura al modelo social cuando lo que se está analizando no es la concreción de su propuesta. La posibilidad de hacer realidad los derechos en sociedades profundamente desiguales como las latinoamericanas sigue siendo un desafío. ¿Cómo garantizar la inclusión en sociedades que sangran una hemorragia de exclusión, donde las relaciones sociales neoliberales fomentan la individualización de todos los fenómenos sociales, no solo de la discapacidad, donde ni apenas a veces se tiene acceso al derecho a la rehabilitación, a la salud, al empleo, donde el acceso a la educación inclusiva parece ser una lucha por un imposible? En este escenario, los profesionales de la discapacidad tenemos una misión muy clara, que es luchar junto a las personas con discapacidad, contribuir a sus luchas. Y un modo inestimable de contribuir en ello es formando profesionales críticos, construyendo una currícula que genere aliados a la causa, buscando transversalizar en todos nuestros espacios de trabajo la discapacidad como cuestión de ciudadanía y de derechos, visibilizando a través de nuestra producción académica las necesidades de las personas con discapacidad y sus reclamos en nuestros contextos acotados. En Argentina, en la actualidad, las personas con discapacidad están fuertemente organizadas por sus derechos y recuperan la Convención como herramienta de lucha. Hoy más que nunca, creo que tenemos que defender la Convención y el modelo social, porque nos brindan herramientas concretas para exigir al Estado que trate a la discapacidad como un asunto público y no como un asunto individual. Y para esto, vuelvo a insistir, tenemos que partir desde la formación promoviendo una concepción de la discapacidad crítica, que no la entienda como una tragedia personal, que patologiza y devalúa la existencia, sino como un asunto sociopolítico que exige la transformación social, guiada por la autoridad nacida de la experiencia de las personas con discapacidad. En esta lucha estamos luchando por las personas con discapacidad, estamos luchando por la transformación de una sociedad injusta que nos oprime a todos. Construir una cultura inclusiva, recuperando una noción de Marina Heredia y Verónica Rusler, es una apuesta política por construir un mundo mejor para toda la ciudadanía, ya que las trampas y fantasías de las tiranías de la perfección habrán caído la plena humanidad y la completa vulnerabilidad de cada miembro de la sociedad. Esto es todo, muchas gracias por la atención.